¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Alicante Actualidad. Hoy vamos a hablar de un asunto que deberíamos de tratar todos los días. Todos los días podríamos hablar de este tema que hoy hemos puesto encima de la mesa, a pesar de que hay días señalados para determinadas reivindicaciones. El Día de las Personas con Discapacidad, el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día del Orgullo LGTBI, que hemos vivido además también la semana en Alicante, que se atrasa con respecto a la conmemoración en otras ciudades de España. Todos los días estamos dispuestos a hablar de estos asuntos que lo que reclaman son libertades, derechos civiles de personas que, aun teniéndolos, parece que no los llegan a disfrutar del todo. Y hemos invitado a varios colectivos que estén con nosotros en la mesa. Yo me lamento que el colectivo Diversidad, que son los que organizaron la marcha, la manifestación y algunas de las actividades, muchas de las actividades que se han celebrado en Alicante, hayan declinado nuestra invitación para estar en la mesa, porque han pasado estos días y ya tienen que descansar, así literalmente nos lo han dicho. Pero en cualquier caso vamos a tratar este asunto con nuestros dos invitados, que ya los están viendo aquí. Carlos Lam es vicepresidente de la asociación Entendemos LGTBI. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Bueno. Y Adrián Santos es concejal del partido político Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. ¿Qué tal? Y Adrián está, ya saben que en Alicante, en toda España, pero particularmente en Alicante, ha habido estos días pues cierta polémica desatada, principalmente por este colectivo que hoy no está presente en la mesa, que les invitó a que no participasen en esa manifestación. Adrián, a pesar de eso, ¿estuvisteis allí? Sí, a pesar de eso estuvimos. Simpatizantes de Ciudadanos, militantes, concejales, allí estuvisteis un grupo. Muchos cargos. Yo creo que cuando intentas vetar a alguien, al final lo que provocas es el sentido inverso, y creo que ha sido la vez que más representación de Ciudadanos ha habido en la manifestación, porque la gente de la provincia, no solamente de Alicante, sino afiliados de Alicante y simpatizantes, sino gente de la provincia ha querido acompañarnos. Numerosos cargos públicos, diputados nacionales, diputados autonómicos, todo el grupo municipal del ayuntamiento. Yo creo que al final, cuando en todos los colectivos, cuando se veta a alguien, al final se genera la situación inversa y bueno, pues estuvimos porque consideramos que había que estar, porque Ciudadanos desde siempre ha estado apoyando el colectivo LGTBI y lo vamos a seguir estando. Algunos sectores os acusan de haber ido a provocar. Bueno, pues entonces lo tendrían que haber dicho todos los años que hemos ido, porque no es el primer año que vamos. Yo creo que desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado yendo al orgullo de Alicante y desde siempre vamos, y nunca hemos escondido ninguna bandera ideológica, y no lo íbamos a hacer ahora. Ibais rodeados de policía. Fue un poco, estoy viendo las imágenes y fue un poco surrealista, porque íbamos como con, yo no sé el número, pero como 15 policías nacionales rodeándonos, sobre todo para evitar que la manifestación se parara, porque nosotros íbamos en una posición de la manifestación casi prácticamente en el centro, o centro hacia atrás de los grupos políticos, y cualquier cosa que pasara en la manifestación y se bloqueara la manifestación, la parte detrás de la manifestación también lo sufría. O sea que yo creo que para garantizar nuestra seguridad, en el caso de que hubiera algún incidente, que saliera más de lo normal, y sobre todo para que fuera lo más normal posible dentro de lo que estaba pasando este año con nosotros y con parte del colectivo. Se ha difundido la idea de que vosotros no tenéis que estar allí porque pactáis con Vox o, en fin, no sé, esto ha calado por ahí. Es lo que bueno, están diciendo, lo que han dicho las personas que os recriminan. Al final es una cuestión de... Ha habido ciertos sectores políticos que han querido politizar la manifestación. Es una pena, porque es una manifestación por la libertad, por los derechos de todo el mundo, por defender que todos seamos iguales, y al final el politizar una manifestación de esta magnitud vetando, no vetando porque tampoco nos han vetado, nos recomendaban sutilmente que no fuéramos para evitar líos, cuando estaban instigando por otro lado el que se hiciera una sentada, se nos pitara y no se nos dejara participar. Entonces yo creo que había que estar. Yo creo que al final nosotros la conclusión fue hay que estar, porque no hemos pactado con Vox, lo que se ha hecho es todo lo contrario. Gracias a que nosotros se ha pactado con el Partido Popular, hemos sido el veto a las políticas de Vox,
Porque lo que sí que tenemos claro es que hemos hecho ese veto. Si Partido Popular y Vox hubieran pactado con mayoría absoluta entre ellos, veríamos si ese veto está o no está. O sea, que decir, yo tampoco voy a decir que lo hicieran o no, pero la cuestión es que nosotros sí que hemos sido un veto claro a eso, no vamos a entrar en gobierno con partidos bueno, populistas. Pero en cualquier caso se pueden pactar determinadas políticas que no tengan que ver con eso. O sea, que no tengan que ver nada con eso, ¿no? Es decir, que hemos visto cómo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados se han pactado incluso con otros partidos otra serie de políticas. Claro, al que final, no tienen y más a nivel local, porque a nivel local se puede pactar hacer una plaza en un barrio. O sea, quiero decir, y eso no tiene que ver con la política nacional ni con la política ideológica. Habrá que observar qué política en este tipo de derechos o en este área concreta va a perseguir Ciudadanos. Es decir, después habrá que ver eso. Claro, está claro. O sea, al final, lo que está claro es que se nos ponía a nosotros en una posición que cuando siempre hemos defendido, bueno, se trabajó la Generalitat Valenciana con Mari Carmen Sánchez para sacar adelante la ley trans, se han presentado numerosas iniciativas en Ciudadanos a nivel de generar leyes en la Comunidad Valenciana. Ahora es diputado autonómico, en ese momento era asesor, pero es Jesús Salmerón, que es un activista nuestro del colectivo, que está en el colectivo y que es diputado autonómico por Ciudadanos. O sea, que si nosotros hemos tenido una lucha desde Ciudadanos constantemente por el colectivo, entonces las políticas que hagan otros partidos, pues vayan contra los partidos que realmente están haciendo iniciativas que van en la línea de intentar mermar los derechos del colectivo. Pero nosotros no hemos sacado ninguna medida, todo lo contrario. O sea en cualquier caso es que, claro, a mí esto me desconcertó, la verdad, también como informador, porque yo me pregunto, ¿en Ciudadanos no habrá simpatizantes, militantes o cargos públicos que sean LGTBI, lesbianas, gays, lo hay, transexuales, personas con diversidad? Claro que lo hay. Yo creo que, de hecho, bueno, yo nunca he sido un activista, pero yo sí que formo parte del colectivo. Y al final, formar parte del colectivo, tener una ideología política que sabes que defiende los derechos y que otra gente por politizar, por simplemente el mero hecho de politizar, intentar llevar al extremo cosas que no son, pues te duele. Vas allí y dices, yo tengo que estar porque sé que hay mucha gente que piensa como yo, que es gente moderada, que no quiere la radicalidad y lo que quiere es que todo el mundo, que seamos libres y que vayamos por la calle sin esconder ni la sexualidad ni la ideología, porque gracias a Dios estamos en un país que te permite sacar todo a la calle sin que la gente te señale y pues te sientes señalado. De eso quiero hablar, precisamente de reivindicar los derechos. Tampoco quiero dar mucho el tostón con la política, pero sí quería en estos primeros minutos pedir explicaciones a Adrián Santos un poco por qué pasaban estas cosas. Carlos, ¿llegáis a entender en vuestro colectivo que algo así pasase? ¿O cómo analizáis la situación? Nosotros somos un grupo, entendemos, somos completamente apolíticos, lo ponen en nuestros estatutos y nos basamos en que somos apolíticos, lo cual no significa que pasemos de los políticos son necesarios. A mí me encanta estar aquí con un político porque, bueno, yo a él mano a mano le puedo solicitar que el ayuntamiento haga determinadas cuestiones. Hicimos una votación entre nuestros asociados para saber si participábamos o no participábamos en la manifestación, porque se había cambiado el lema era por los mayores LGTBI, de lo cual no se está hablando, se está hablando solo de Ciudadanos, pero ahora me estoy poniendo hasta las narices de Ciudadanos, no por Ciudadanos, está claro, sino porque los mayores LGTBI tienen una problemática bastante importante y son los que Adrián y yo estamos aquí gracias a nuestros mayores que han luchado por los derechos que tenemos ahora, y no se habla de ellos y se habla de Ciudadanos. Se habla de Ciudadanos porque, bueno, hay gente que ha decidido que hay que atacar a un partido político por los motivos que sean. Entonces hicimos una reunión con nuestros asociados y votamos. Y entonces el 75% de nuestros socios dijeron que fuéramos a la manifestación y que en el momento que hubiera una sentada nos saliéramos de ella, y el 25% se abstuvo. Con lo cual es lo que hicimos, participamos en la manifestación y cuando se hizo la sentada pues cogimos nuestras banderitas y nos salimos de la manifestación. Pero es un poco triste que se esté hablando de si un partido político debe o no debe participar en una manifestación en vez de hablar del lema por los mayores LGTB. En cualquier caso, incluso partidos políticos con los que uno no pueda estar de acuerdo, bienvenidos, ¿verdad? Una reivindicación en la que estamos reclamando precisamente más derechos y estas cosas. Nosotros en Elche hicimos... Que no es el caso de Ciudadanos, ¿no? Pero quiero decir, incluso aunque hubiera otro partido político. Lo hicimos en Alicante hace 4 años con todos los grupos municipales del ayuntamiento, que le solicitamos que se dieran un pico por la visibilidad del LGTBI,
Y este año lo hemos hecho en Elche, y en Elche hay 5 partidos políticos, de los cuales 4 accedieron y 1 no. Pero hablamos con los 5, incluyendo que quien no lo aceptó, nos sentamos con ellos, nos tomamos un café, fueron encantadores, nos explicaron por qué no lo hacían y ya está. Pero yo soy de la opinión que yo como activista tengo que hablar con todos los políticos. Claro. Si hay con alguno que no me siento a hablar, me estoy poniendo a su mismo nivel, entonces yo tengo que hablar con todos. Y además hablando se puede convencer y por convenciendo ejemplo, se vence, mejor que... Por ejemplo. Y que sobre todo con un político, al final lo que hay detrás del político es un ser humano, y cuando le haces determinadas preguntas, claro, te pueden o no te pueden responder. Yo a este político de este único partido que no quiso sacarse la foto con la bandera arcoíris o dándose un pico, le decía que no era necesario, porque tenemos todos los derechos, y yo dije, hacemos una prueba. Digo, estábamos en una cafetería en Elche, digo, dame la mano durante 5 minutos y tú miras si necesitamos o no necesitamos ser visibles. Y ante eso pues me dijo que no y que tenía razón. A veces son signos, señas, ¿no? A veces nos mojamos por la ELA, hacemos otras cosas, nos hacemos una foto por el cáncer de mama, es decir, a veces hacemos cosas que son signos de decir, yo estoy con esto, ¿no? La sensación que tienes cuando pasan estas cosas es que parece que hay gente del colectivo de primera y gente del colectivo de segunda por su ideología política. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que juntos tenemos mucha más fuerza que separados dentro del colectivo, y luego tener claro que no se puede atacar solamente a un lado político porque me interesa o porque quiero politizar las cosas. Yo creo que aquí he sacado noticias, ¿no? Cuba ha prohibido la manifestación LGTBI. O sea, quiero decir, Cuba es un régimen de izquierdas. O sea, al final creo que no se trata del color político ni del signo político, sino de atacar aquellos regímenes o aquellas ideologías que perjudican al colectivo. En este caso, Cuba es comunista. O sea, es decir, y en la manifestación iba el Partido Comunista de los Pueblos de España. Entonces, quiero decir, parece que si eres del colectivo tienes que ser de izquierdas y no puedes ser de centro derecha o incluso de derechas, porque yo tengo amigos que son de derechas y que forman parte del colectivo, y dudo que ellos quieran ir en contra de los derechos, de sus propios derechos, ¿no? Claro, porque al final uno dice, claro, pensaba que era una condición sexual, no una ideología, ¿no? Exacto. Es decir, uno nace con una condición sexual y no nace con... Es una ideología en el sentido de que tú tienes unos derechos que defender y unos derechos que ganar. Entonces, es una ideología, pero que esa ideología sea de derechas o de izquierdas, bueno, yo se lo dejo a los políticos. Sí, porque muchas veces a lo mejor también uno dice, bueno, también va con las personas. Dentro de los partidos de izquierdas puede haber personas muy retrógradas que no... Sí, yo creo que la intolerancia es igual de retrógrada en la izquierda que en la derecha, pero en todos los sentidos. Yo creo que el sectarismo y la intolerancia no es de izquierdas o de derechas, a veces es de personas, dice, ¿no? Mi abuela era más tolerante que lo es gente joven de hoy en día, ¿no? Exacto. Cierto. Dependiendo de cosas de este tipo. Es decir, pues... Bueno, creo que cerramos un poco con la polémica. Y se agradece para hablar de... Sí, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, con imágenes que sí que tenemos de la marcha y de la manifestación, que es verdad que ahí es, como decía Carlos, es una reivindicación constante, es una manera de hacer entender a las personas que somos iguales y que hay que seguir reivindicando derechos como con otros sectores de la sociedad que todavía, a pesar de que constitucionalmente se tienen, pero no se disfrutan de la misma manera porque todavía hay muchas barreras en la sociedad. Este año hablamos de mayores LGTBI, que es verdad que es pues quizá una parcela olvidada, ¿no? Siempre hablamos de LGTBI, pensamos en gente joven. Gente joven, guapa y con dinero. Guapa, ¿no? Y bailando encima de una tarima. Exactamente. Estas cosas, ¿no? Nuestros mayores son los que en su momento se les metían en la cárcel o les pegaban palizas o las echaban de su casa, y ahora tienen una edad, pueden tener 70 y muchos, 80 y tantos años, y dentro incluso del propio colectivo LGTBI no voy a decir que se les menosprecia, pero no se les tiene mucha consideración por eso, porque no son jóvenes, porque no son guapos y porque no bailan en una tarima y porque a lo mejor son más pesados de lo debido. Pero es la gente, sobre todo, todos estos hombres homosexuales que se travestían de mujer
y sobre todo las mujeres transexuales las que se ponían en la cabecera de las manifestaciones, las primeras que empezaron a luchar por nuestros derechos, y mientras la mayoría de la población homosexual detrás del visillo se asomaba a verlos manifestarse, eran ellos y ellas quienes defendían nuestros derechos. Han pasado 40, 50 años y les miramos con cara rara, y no, hay que sentarse con ellos y hay que escucharles y hay que aprender mucho de lo que cuentan. Y hay que cuidarles, que se nos olvida siempre cuidar a nuestros mayores en muchos casos. A mí me gustó mucho los cortos que hicieron este año con motivo del orgullo de este tema, porque es verdad que se visualiza muy poco y al final, gracias a ellos, como bien dice Carlos, nosotros tenemos los derechos que son los que realmente salieron a de verdad partirse la cara. O sea, yo creo que eso hay que reconocérselo. Y luego, una cosa que me pareció curiosa, que a lo mejor no te lo planteas porque no es tu día a día, es que ahora se estaba potenciando el tema de las residencias de mayores LGTBI, porque al final una persona mayor de cierta edad, de 70 y pico años, que va a una residencia en la que la mentalidad de él ya no es una cuestión de no estar integrado, sino que la mentalidad de esa generación no es la misma que la generación ahora, a lo mejor no se encuentra en libertad de expresarse o de ser como es porque el ambiente no es el idóneo. Se va a encontrar precisamente a los opresores que tuvo en su juventud, y aunque en el mismo lugar. Claro, aunque la sociedad haya cambiado, las personas que se juntan allí son de esa generación y entonces es más difícil. Y se planteaba la necesidad de tener pisos para compartir personas mayores o para que se sintieran más a gusto. Yo creo que hay que mirar a los mayores porque de verdad que todos llegaremos a esa edad y creo que nosotros lo vamos a tener mucho más fácil porque nuestra generación es mucho más abierta, pero ellos lo tienen más complicado. Hay una serie muy chula que habla de este tema que se llama Historias de San Francisco. La estoy viendo en estos momentos, de la casualidad. Y trata de este tema y la verdad es que de la transexualidad y de cómo se desarrolló en una época y cómo está ahora. Y la verdad es que, bueno, pues al final todo este tipo de cosas como series, como normalizarlo en televisión y ayuda a que estas personas tengan una vejez digna. Porque terminaron de salir del armario de verdad o lo hicieron tímidamente. Sí, hay mucha gente que salió del armario y que cuando de repente ya no son válidos por sí mismos han tenido que meterse en un centro de mayores, han tenido que volver a armarizarse. Disimular otra vez. Armarizarse, no es disimular. Y eso es terrible. Cuando tú has convivido a lo mejor con tu pareja 40 años y tu pareja ha fallecido, te encuentras solo y entras en un centro de mayores y de repente no puedes contar nada de tu pasado, eso no es esconderse un poco, eso es pasarlo mal. Una de las primeras peticiones que nosotros, no sé si en la primera reunión que tuvimos con la vicealcaldesa, se lo comentamos ya o no, pero aprovecho ya que está aquí un representante, es que lo que hemos pedido al ayuntamiento es dentro de las viviendas sociales que hay, que se adjudican según determinadas necesidades, se tenga en cuenta por lo menos una de estas viviendas a las personas mayores LGTBI, sobre todo a las mujeres transexuales mayores que por sus propias circunstancias probablemente no hayan podido cotizar nunca y que tienen pensiones irrisorias y que están malviviendo. Y entonces, pues una de estas viviendas donde puedan convivir 2, 3 o 4 personas, para ellos y para ellas, en este caso, es como un mundo, porque no tienen que, insisto, esconderse. El Ayuntamiento de Alicante ha creado por primera vez en la historia un área LGTBI, que está en manos de Mari Carmen Sánchez. ¿Hasta dónde puede llegar ese área y qué es lo que va a hacer? Es decir, estamos hablando precisamente de personas, y cuando hablamos de personas mayores y personas transexuales, como bien ha dicho Carlos, a veces también escépticas con los políticos y con las medidas. Para nosotros lo más importante cuando se genera el pacto era visibilizar al colectivo, por eso se dijo y se negoció, Mari Carmen negoció que hubiera una área que fuera exclusiva de LGTBI. Ahora mismo, como esa área no existía, pues no tiene consignación presupuestaria, porque eso viene en el presupuesto del año anterior, entonces hay que ver de cara a los presupuestos del año que viene y organizativamente cómo se le dota de personal. Hay un par de ideas ya para lo de los pisos que está diciendo Carlos. Es buena idea. Al final, yo creo que es la idea que teníamos nosotros, tanto en el programa electoral como luego cuando hemos llegado al gobierno, era que Alicante fuera una ciudad gay friendly en todos los sentidos, no solamente en la Semana del Orgullo, sino que fuera una ciudad abierta para que, por el clima, por muchos condicionantes que hace que atraigamos a mucha gente en el turismo, pues que fuera una ciudad que todo el mundo se sintiera cómodo y que no hubiera, en este caso, los mayores también, ¿no? Así que yo creo que la cuestión es ahora, con esa visibilización que le hemos dado, que exista un área concreta, pues seguir dotándola de presupuesto y de personal para poder avanzar
en generar medidas concretas, que muchas se generan ya a través de Igualdad, ¿no? Porque la concejalía, aunque no tenía ese nombre, es más la visualización que no se estuvieran haciendo cosas, porque la Concejalía de Igualdad ya hacía este tipo de cosas. Y de hecho se ha encargado tanto Igualdad como LGTBI de organizar, de todos los permisos, de las cosas que se hacen para organizar el orgullo. Ha sido la propia Concejalía quien lo ha ido moviendo junto con Igualdad. Y precisamente el tema de este año Mayores LGTBI yo creo que ha abierto muchas puertas aquí, ¿no? Sí. Ha abierto lo que decíamos antes, ya no son los jóvenes, ya no son estos chicos que necesitan adaptarse un poco, encontrar su hueco en la sociedad, sino, yo creo que los que ya estaban. Ha sido un tema bastante, que para la sociedad es bastante desconocido, incluso para mí, que son temas que a lo mejor no te planteas, ¿no? Que de repente una persona mayor tenga problemas en una residencia de ancianos, y cuando dices, ostras, pues claro, pues es que está rodeado de su generación, ¿no? Y su generación no era la más abierta en ese momento. Efectivamente. Entonces, pues son cosas que se ponen sobre la mesa que creo que se deben de tajar, porque qué mayor ayuda a una persona que es LGTBI, que está en una residencia, pues que se sienta cómodo y se sienta como ha vivido su juventud y no tener que volver al armario, como bien dice Carlos. Presumimos de ser una sociedad abierta, todo el mundo tiene algún amigo gay, alguna amiga lesbiana, todo el mundo es tolerante, todo el mundo nos presentamos de alguna manera así, pero Carlos, ¿cuál es la pregunta? La realidad. A ver, vivimos me atrevo a decirlo, en uno de los mejores países del mundo para ser LGTB. Tenemos las leyes, tenemos a gran parte de la sociedad de nuestra parte y sobre todo las leyes. Haciéndonos más pequeñitos, en la Comunidad Valenciana tenemos la ley trans, por ejemplo, más avanzada del mundo mundial, como dice Lidia, la presidenta. Y aquí vivimos bastante bien, no tenemos mayores problemas, no hay muchas agresiones homófobas, se vive bastante bien. Pero luego está el miedo a que siga ocurriendo a gente joven que no se atreve a decir en el trabajo que es homosexual porque está convencido que le despidan. Yo conozco muchos matrimonios que están casados y no lo saben sus padres, y llevan 4, 5, 6 años casados y se han casado en secreto para que no se enteren sus padres. Esas cosas todavía obviamente falta algo o mucho camino que recorrer. Cuando una sola persona se avergüenza de decir en público, o tu madre se avergüenza de decirle a su amiga, mira, mi hijo es gay, algo pasa. Entonces, eso somos todos muy tolerantes, pero sí, pero todavía cuando te toca directamente es cuando parece que más cuesta, ¿no? Todos somos tolerantes de cara al exterior, pero luego cuando te toca directamente es más complicado. Pero es verdad que ha cambiado mucho. Ojalá todavía será igualitario cuando no pasen este tipo de cosas, ¿no? Cuando nadie se plantee si lo tengo que decir o no lo tengo que decir. Se trate con total naturalidad y ya está. Y el tema de la gente que ostentamos cargos públicos, creo que es importante que lo visibilicemos, porque así si cualquier persona que piense que puede ser una traba en su trabajo, que no puede tener aspiraciones laborales, profesionales, personales, pues vea que no pasa nada, que al final es una cuestión propia, de identidad, y lo demás se queda a un lado. Y yo insisto que vivimos en una tierra estupenda para ser homosexual o para ser transexual. No hay grandes problemas sociales con ser lo que tú eres. Además en una provincia pionera, ¿no? Sí. La provincia de Alicante, donde también históricamente. Pero todavía quedan muchos estigmas, ¿no? Que yo decía antes, ¿no? Insisto, todo el mundo dice que tiene, pues yo tengo amigos gays, o tengo amigas lesbianas. Yo tengo amigos heterosexuales. Claro. A eso me refiero, claro, ¿no? Que parece que, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Y a mí qué, no? Exacto, sí, yo creo que es eso, que al final es como sigue siendo algo un poco extraordinario y tiene que ser normal. O sea, para todo el mundo, nadie tiene que plantearse que sale de lo extraordinario, ¿no? O sea, a veces es un argumento para decir que yo soy tolerante porque tengo amigos que... Sí, no, es el argumento de hecho. No, si yo te respeto, si yo tengo amigos gays y dices, y yo rubios, no sé si me explico, y no soy rubio. Claro. Pero bueno, muchas veces nuestros amigos, en nuestras familias heterosexuales, te apoyan con ese tipo de comentarios y tú al final dices, vale, bien, no pasa nada. Pero al final les explicas que, bueno, que haces el comentario de, oye, que yo tengo un amigo homosexual. ¿Y?
Pues me alegro, es un buen tío o es un idiota, porque idiotas hay al margen de tu orientación sexual, puedes ser una bellísima persona o puedes ser un miserable. ¿Y por qué cosas luchamos todavía hoy, Carlos? Bueno, cada asociación en este caso, porque yo aquí vengo en representación de una asociación y yo tengo que hablar por lo que lucha nuestra asociación. Nosotros es la primera en la Comunidad Valenciana que hemos juntado a activistas y a empresas, lo que llamamos amigables o empresas LGTB, porque consideramos que siempre tradicionalmente van los activistas por un lado y los empresarios gay por otro lado. Entonces hemos decidido juntarnos y nos está funcionando. Y nosotros, hablando a nivel de empresarial, lo que tenemos más ganas de hacer es luchar por atraer el turismo LGTBI. Es el 15% del gasto mundial en turismo es del colectivo LGTBI y con un 10% del total del turismo. Y a la provincia de Alicante viene mucha gente a Benidorm, a Torrevieja, Santa Pola, también a Alicante, y lo que queremos es por este turismo que venga y que venga más. ¿Qué conseguimos con más turismo de este tipo, que es un turismo normalmente más tranquilo y de más calidad? No hablo de más dinero, hablo de más calidad normalmente. Que se crean o se consolidan puestos de trabajo, y dos, normalmente cuando tú estás de turismo visibilizas más lo que eres. Entonces, pues más gente del colectivo de fuera que visualice aquí la situación hace que aquí seamos los locales más, exactamente, y somos más visibles. Y esa es una como de nuestras primeras armas. Más turismo es más negocio, más comercio y más dinero. Nosotros sí somos consumidores, consumimos. Y por parte del activismo es consolidar los derechos que ya existen y estar siempre pendiente de estos señores políticos para que no nos quiten un solo derecho. O sea, no me pueden quitar un derecho para darlo a ti. Si tú no lo tienes, que te lo den a ti también. Claro. Y entonces esas son como nuestras dos armas, la empresarial y también sobre todo la visibilidad. No puedo olvidar, que yo creo que no lo hemos dicho ninguno, y es que sigue habiendo ataques homófobos. O sea, los hay. Que parece que hoy lo hemos pasado así como de soslayo, como si no pasara, pero hay que reivindicarlo, sigue habiendo. O sea, no habrá normalidad, no porque una persona no se atreva a salir del armario en su casa, que eso, bueno, tiene su drama, pero el drama gordo es que alguien vaya por la calle y le den una paliza por ser homosexual. Yo creo que eso sigue pasando a día de hoy, y mientras eso siga pasando tendrá que seguir existiendo la manifestación del orgullo, tendrá que seguir existiendo la lucha LGTBI y tendrá que seguir existiendo la lucha en las instituciones, que es lo que dije yo, la lucha pacífica en las instituciones, que es lo más importante para dar herramientas para evitar que eso no pase. No solo sigue pasando, sino me da la sensación que ha habido cierto brote también en cierta parte de la juventud. En la violencia machista, por ejemplo, vemos como cada vez también parejas más jóvenes protagonizan este tipo de violencia, y también brotes de odio, ¿no?, entre determinados grupos de gente joven, muy joven, ¿no? Sí. Es sorprendente, pero la generación más joven, los adolescentes, 15, 20 años, hoy en día, a mí me recuerda a lo que eran mis mayores, a la gente de los 60. Yo creo porque no han sido conscientes de lo que ha costado llegar hasta aquí. Como ya se lo ven hecho, ¿no? A lo mejor nuestra generación ve más lo que ha costado llegar hasta donde estamos, porque hasta hace unos años no existía el matrimonio igualitario. Yo creo que ellos ya han nacido con esto y piensan que esto es así. Y entonces a lo mejor no se cuestionan tanto lo que cuesta llegar hasta aquí y no lo valoran tanto como puede ser que lo valoremos nosotros. Sí, es una reflexión que sí, no, pero que cuando una pandilla de chiquillos, de chiquillas de 16 años deciden que porque nos ven a ti y a mí de la mano empiezan a insultarnos por la calle, yo eso no lo había visto nunca, realmente hasta ahora, en gente tan joven. Quizás en, pues eso, lo que yo digo, mis mayores en los 60. Muchas veces, sí, en los 90, en principios de los 2000... Yo que he tenido pareja estable durante muchos años, y yo en los 90 yo iba de la mano con mi pareja, al final dejamos de ir de la mano realmente por incomodidad. Por las miradas, estas cosas, ¿no? Porque la gente se giraba a mirarte. Entonces, claro, al final ya lo dejas, es estar... Pero lo de ahora es más preocupante, lo de ahora son ataques, es decir... Lo de ahora hay una campaña que nosotros hemos lanzado, que es por la calle por la mano, y es para que la gente vaya cogido de la mano, porque es una forma de visibilizar. Y, a ver, a mí nunca me ha pasado nada, lo reconozco. Y en esta tierra no suele pasar, pero sí que es cierto que, bueno, pues, quieras o no quieras, acabas cogiendo la mano a tu pareja, o en una calle con mucha gente o en una calle sin gente.
En una calle intermedia como que te lo piensas y que te lo pienses ya ya significa algo. Bueno, pues esos son los pasos que hay que ir dando para derribar esas barreras, eliminar esos estigmas. Y como decía, que también yo recuerdo el discurso de Lidia el día de y en el ayuntamiento iba también un poco en ese sentido, el turismo, el potencial de un sector que está por explotar. ¿Y está Alicante preparada para estas cosas, Adrián? Te lo pregunto ya como representante Bueno, político. yo creo que Alicante está preparado para recibir más turismo del que recibe. De hecho, hoy me lo preguntaban, las licencias de apartamentos turísticos, de hoteles, va creciendo porque el turismo cada vez se va consolidando más. Yo creo que no es el hecho de que turismo y LGTBI vayan juntas, es por eso, es porque creemos que la ciudad puede ser gay friendly y puede atraer a mucha más gente. Y claro que estamos preparados, habrá que cambiar cosas, no es perfecto todo ni maravilloso, obviamente. ¿Y qué pasos tiene que dar un ayuntamiento para sentirse atraído por pues yo creo que turístico? Por el sector turístico LGTBI en concreto, pues los pasos que tiene que dar el ayuntamiento es dar seguridad jurídica a los hoteles, a que la gente se instale, plantear charlas a hoteleros, a comerciantes, para visibilizar y nosotros desde la administración darle mucha más visibilidad a todas las actividades que se hagan y hacer más actividades encaminadas a la visibilización para que de esa manera la ciudad se sienta más cómoda con el colectivo LGTBI. Es difícil poner una medida concreta sobre la mesa, ¿no? Yo muchas veces también, y es un poco lo que hemos estado hablando aquí. Bueno, pues las medidas iguales que para todo el mundo, salvo que es verdad que hay que probablemente añadir determinados Pues una cosa tan sencilla como que cuando llegues a un hotel haya un panfleto con las actividades LGTBI sobre el propio recepción, ¿no? Eso ya te dice que ese hotel o ese establecimiento es pro LGTBI y ya pues estás involucrando al particular para que se involucre no solamente una semana, sino durante todo el año, ¿no? Pues os agradezco a los dos que hayáis venido a este programa cortito. Hemos hablado un poco sobre el asunto, un poquitín también sobre esa polémica suscitada durante la semana pasada. Os invito a que en cualquier momento también nos incorporemos a estas tertulias, lo naturalicemos mucho más, no solamente nos esperemos a que llegue el día D o la semana D para poder hablar mucho más sobre este asunto. Carlos Lam, vicepresidente de Entendemos LGTBI, muchas gracias. A vosotros. Y Adrián Santos, concejal de Ciudadanos, muchas gracias por venir. Gracias. A ustedes también, muchas gracias. Nos encontramos el jueves, una nueva edición de este Alicante Actualidad.